Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Espero que este día está pasando muy bien para cada uno de ustedes. Muchos saludos para la iglesia de Hamburgo Chico y a los hermanos ahí. Espero que Dios esté bendiciendo ricamente en este día. La vez pasada cuando estuvimos en la palabra de Dios, estuvimos hablando de cuán grande es el poder de la palabra de Dios, viendo las parábolas de Jesucristo. Hoy también quisiéramos seguir con los pensamientos de una parábola de Cristo Jesús, yendo de Marcos hasta Mateo, San Mateo capítulo 13. Pero antes de ingresar ahí, quisiera orar, hermanos. Bendito Dios, una vez más venimos ante tu presencia. Te damos gracias en este día por tu amor hacia nosotros, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que aplica la palabra a nuestros corazones, por el crecimiento de la palabra dentro de nuestras vidas, el hogar donde vivimos y la iglesia donde asistimos. Señor, ayúdanos a aprender hoy de lo que tú tienes aquí en la parábola de Jesucristo del trigo y la cizaña. Ayúdanos a aprender y aplicarlo a nuestras vidas de una forma en que podemos avanzar y crecer espiritualmente en este día. Señor, bendiga a los hermanos donde quiera que estén en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, la vez pasada estuvimos hablando vamos a decir, del poder de la palabra de Dios, que una sola semilla puede crecer y dar unos buenos resultados, a pesar de, los obstáculos que hay en la vida. Um, en esta parábola se encuentra en San Mateo capítulo 13 y vamos a, vamos a ver ahí que um, la parábola está registrada ahí en dos partes del capítulo. No sé qué viene por dos partes ahí. Um, en verso 24, por ejemplo, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que el arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, esta es la primera parte de la parábola, pero después Jesús lo aplica cuando se va a la casa con sus discípulos. Yo creo que la parábola que vemos hoy puede ser la respuesta de sus enemigos de Jesús, que Él está hablando del reino de los cielos, ¿ok? Él dice, el reino del cielo es semejante y da la parábola
de la semejanza del reino de los cielos. Y los enemigos de Jesús, los fariseos, los saduceos, los religiosos de aquel entonces, tal vez estaban pensando, si el reino de los cielos está aquí, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y hay gente hoy en día también que pregunta lo mismo, si el reino de los cielos está aquí con nosotros, o algunos pueden decir, si Dios está con nosotros, o el reino de los cielos está aquí con nosotros, ¿por qué tanta maldad? Y puede ser que Cristo Jesús estaba dando esa parábola para contestar esa pregunta, ¿no? Entonces vamos a seguir aquí con algunos pensamientos. Que el Señor sea bendecido en este día a través de la palabra. Yo quiero darles una cosa, un ejemplo de algo que estaba pensando ahora. Vamos a decir que se ha cometido un delito. Puede ser que una mujer está caminando con su cartera y viene un ladrón y le quita la cartera y se escapa llevando la cartera. Y la policía, ella se va a la policía, al cuartel, y hace un reporte de un robo de su cartera. Y la policía dice, bueno, señora, justo hemos capturado a algunos jóvenes de aquel lugar, justo donde estuviste, y queremos poner estos jóvenes ahí en una línea, una fila, para que identifique cuál de ellos puede ser, o tal vez no hay ninguno. Entonces, la policía trae a ciertos posibles culpables y los coloca en una fila policial ahí, en el cuartel. Se le pide a la víctima que mire a las personas, mire sus caras en la fila e identifique al ladrón. Y tal vez, vamos a decir, suponiendo, esa mujer dice, pero todos parecen igual, lo mismo, son parecidos. Y no se puede identificar cuál sería. O en otro lado, tal vez ella dice, ahí está el ladrón, ahí está, ¿no? Y lo indica. Yo me recuerdo un día que estuve en el mercado modelo en Chiclayo, y justo estaba ahí un visitante de los Estados Unidos, Mark Russell. En aquel entonces era muy viejo el hombre, el hermano, y vino desde los Estados para visitarnos durante la conferencia anual. Y bueno, el hermano tenía unas formas de ser que no se entendía bien. En el mercado modelo estuvimos sentados en el carro y el hermano me dice, Dennis, ¿sí? Mira esa gente ahí, la gente que está ahí. Había muchas personas, no podía contar cuántos había, pero él me dijo, dime tú, mira las caras de las personas, dime tú cuál es el más pecaminoso ahí, el más pecador que hay, y vamos a acercarnos a esa persona y vamos a convertirlo a Cristo Jesús. Y yo me reía al principio pensando, ¿qué está diciendo? ¿Qué está preguntando? Porque por ver la cara de una persona, tú no sabes lo que está en su corazón. Lo único que yo sabía aquel día que había dos personas en el carro, y en ese carro había una persona, el más loco, en el mercado modelo. Yo le dije al hermano, ¿cómo es posible que tú puedes distinguir si uno es pecador o no es pecador, tan solo al mirar su cara? Yo le dije,
no, no es posible. Y él estuvo en serio hablándome. Y yo dije, wow, no, no entendía. Ah, a veces también en la vida espiritual, en la vida cristiana, vamos a decir que dos personas pueden asistir a la iglesia y entre las dos personas tal vez una de las dos está muy bien con Dios, está um, muy cerca con Dios, tiene Dios en su corazón y todo está muy bien. Pero la otra persona tal vez viven debajo del mismo techo, pero está pero muy lejos de Dios. Tan solo para ver su cara y su aspecto, no se conoce, no se sabe que uno es cristiano y el otro mundano, pues. No, no se sabe así. En este día, la parábola que hemos leído se trata de un campo. En ese campo, el dueño, que vamos a ver más después, que el dueño que sembró la buena semilla es el Señor Cristo Jesús. Y mientras que dormían los hombres, un enemigo, y sabemos que después nos va a indicar Cristo quién es el enemigo, sembró cizaña. Cizaña era en el tiempo de la Biblia una hierba mala que no valía, más bien tenía unos aspectos venenosos también. Y no se sabía, no se podía distinguir entre el trigo y la cizaña hasta el tiempo en que dio el fruto, o sea que en el tiempo de la cosecha, cuando estaba listo para cosechar. Entonces, esta parábola de la cizaña y el trigo está solamente registrado en el libro de Mateo. No se encuentra en ningún otro libro de la Biblia. En las parábolas que hemos visto, en la primera que dio Jesús, él habló de 4 tipos de tierra o de suelo. Y la semilla era la palabra de Dios en aquella parábola. Era la semilla era la palabra de Dios. Y el sembrador, bueno, algunos dicen que es el mismo Cristo Jesús. Algunos dicen quien quiera que predica o enseña la palabra de Dios es el que siembra la semilla. Y aquí en esta parábola tenemos una diferencia. Por ejemplo, hoy no se trata de los corazones humanos recibiendo la palabra de Dios como una semilla en suelo, pedregales o en cualquier forma, ¿no? Entre espinos o en cualquier lugar, o sea que, o en una tierra buena donde dan buen resultado. Esta parábola hoy está hablando de la gente que Dios ha puesto en el mundo, que el Señor ha puesto en el mundo. Voy a leerlo aquí otra vez, hermanos, del verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega
yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Él dio esta parábola y dos más aquel día. Bueno, en total, ahí estaba sentado en una barca y estaba enseñando. En total dio 7 parábolas. Pero después él despidió a la gente y se fue a la casa. Algunos piensan que él se fue a la casa de Pedro porque ahí vivía Pedro, cerca al lago de Galilea, ¿no? Ahí estaba posiblemente la casa de Pedro. Y cuando estuvo ahí, él explicó, porque le preguntaron, Señor, contéstenos de la palabra, la parábola del trigo y la cizaña. Él también antes explicó también la parábola del sembrador. Yo quiero decirles, hermanos, que donde quiera que estemos, hemos sido puestos ahí por Dios mismo, por el Señor Cristo Jesús. Yo quiero decir también que a veces las cosas malas que suceden en la vida son a propósito que Dios quiere desparramar la semilla de la palabra de Dios por donde quiera. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, del verso 1 a 4, yo leo lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. O sea que la iglesia estaba pero muy perseguida en aquel día y en aquellos días. O sea que dice en el verso 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, escucha eso, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces vemos aquí que el resultado del sufrimiento, la persecución de la iglesia de aquel entonces, que es que la semilla del Evangelio fue sembrado por otras partes. Donde quiera que se iban, anunciaban el Evangelio. ¿Ok? Muchas veces podemos, llorar y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Y sabemos que a veces Dios permite algo malo en mi vida, en tu vida, para que algo bueno saldría de los problemas, ¿no? Puede crecer una cosa, una bendición, a pesar de los sufrimientos que pasamos. Entonces Jesús después, comenzando en el verso 36 hasta 43 de Mateo 13, él comienza a explicarlo ahí en la casa. Y dice así la Biblia. Entonces, este es verso 36, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Interesante, ¿no? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, dice aquí, vamos a ver cada cosa. Pero mientras dormían los hombres, o sea que primeramente la semilla fue sembrada en el campo, como los hijos de Dios. Buena semilla dice, buena semilla. Los hijos de Dios, los creyentes, sembrados en el campo, que es, según esta parábola, es el mundo entero, donde quiera que Dios te pone. A veces yo he pensado, ¿cómo es que he llegado aquí donde estoy? Pero tengo que reconocer que Dios me tiene en un lugar donde Él quiere que yo esté, porque Él tiene personas aquí que yo puedo ayudar en su vida espiritual. Aquí dice, pero mientras dormían los hombres. Este está en versos 24 y 25. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En Mateo capítulo 25, del verso 1 a 6, dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon. Eso es lo que quise notar. Cabecearon y todas se durmieron. Cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo quería notar que todas cabecearon y se durmieron. Estar dormido espiritualmente puede tener resultados trágicos en la vida. Yo he hablado con muchas personas recién, casi cada semana, cuando estoy saliendo a visitar con pacientes que yo estoy a cargar de darles cuidado pastoral, ¿no? Yo salgo y
los encuentro en sus casas, en los hospitales, en los asilos, donde quiera que estén. Y estamos en el primer encuentro, muchas veces les pregunto, ¿de qué iglesia pertenece? ¿A cuál iglesia pertenece? Algunos dicen ninguna iglesia. Algunos dicen, bueno, cuando era niño mis padres me llevaron a tal sitio, a tal iglesia. Y yo les pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Y algunos, muchos, tú no puedes creer, muchos dicen, ha pasado años desde que yo fui a la iglesia. Y muchas veces hay una Biblia, pero se nota que la Biblia no sea usada, no ha sido usada por mucho tiempo tampoco. Y a veces dando una historia de la Biblia, hay gente que me dice, hay personas que me dicen, nunca escuché esa historia, aunque es una historia muy conocida de la Biblia. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Que hablo con personas que me dicen, Dennis, yo tengo años desde que fui a la iglesia. Yo era niño o yo era joven o también hay personas que me dicen, en ningún momento en mi vida he ido a una iglesia. Bueno, yo sé que la iglesia es una cosa, pero venir a Cristo es otra cosa, ¿ok? Pero la iglesia sirve para ayudarnos a acercarnos a Dios y a aprender cosas que tal vez no sabemos de la Biblia, podemos aprender mediante un mensaje en la iglesia o un estudio bíblico o a una escuela dominical, lo que sea. Ahí vamos para escuchar y aprender las cosas de Dios y de esa forma podemos estar alertos y despiertos hacia Dios en cuanto de la vida espiritual. Mire lo que dice Efesios 5:14. Dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo está diciendo a los efesios, despiértense hermanos, levántense de los muertos y te alumbrará. ¿Qué es el resultado de despertarse y levantarse de los muertos? El resultado, la promesa es que te alumbrará Cristo. Gracias a Dios por ese alumbramiento del Espíritu Santo. Yo he tenido tiempos en mi vida que leyendo, estudiando, preparando para un sermón, y he visto muchos versos de la Biblia que se me escaparon el sentido. O sea que yo decía, Señor, yo no entiendo lo que tú quieres decir en esa parte de la Biblia. Y me recuerdo que muchas veces lo puse, tenía un cuaderno que guardaba al lado de la cama. Y en la noche, o sea que en la madrugada, a la 1, a las 2 de la mañana, a veces me desperté y tan despierto, pero no quería prender la luz para no despertar a mi esposa. Entonces yo agarré el cuaderno que tenía ahí y la pluma y comencé a escribir lo que estaba aquí en mi mente y en mi corazón y lo escribía. Y el día siguiente yo vi la letra que era mejor de lo mío. Yo no escribí eso, es tan bonito, no. Yo no escribo tan bonito. Entonces, yo me recuerdo una vez que estaba luchando sobre un verso de la Biblia, unos versos, y tratando de prepararme para el domingo. Y aquella noche, un sábado en la noche, muy temprano, domingo en la mañana, me di cuenta que ahí está y comienzo a escribir. Y ese domingo prediqué según lo que estaba en mi cuaderno.
y salió tan bueno, que sea glorificado el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Que Él me dio el mensaje para aquel domingo y salió mucho mejor. Yo tenía 3 puntos y después del sermón una hermana se me acerca y me dice, pastor, yo no, yo sé que tenía 4 puntos, pero dame el cuarto, porque yo estaba escribiéndolo y justamente yo le dije, hermana, pero yo solamente tenía 3 puntos. Ella dijo, no, pastor, había otro ahí también. Y yo no quise argumentarme con ella. Aquí también dice, respondiendo él, les dijo, el que siembre la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sabemos quién es ese, es Cristo Jesús. ¿Ah? Es esencial notar que el campo no representa la iglesia en sí, ni a Israel. Está hablando en el lugar donde Dios nos ha puesto en el mundo. Donde quiera que estés, como hijo de Dios, como hijo del reino por la fe en Jesucristo, has sido puesto ahí por el Señor Jesús. Es muy importante entender que Él te ha sembrado y te ha puesto donde estás. La iglesia, como puede ver, debe reunirse para adorar, para instruirse y para tener comunión mutua, pero luego debe salir al mundo para compartir lo que Dios nos ha dado. Esta semana pasada, yo el domingo pasado estuve invitado a predicar en una iglesia un poco más de 1 hora de aquí donde vivimos. Y llegando ahí, yo con mi esposa, asistíamos a la escuela dominical y yo sentía el ánimo de los hermanos ahí, muy animados. Y la escuela dominical era como una comida espiritual, escuchando la palabra del que enseñaba. Y después fuimos al santuario y había un grupo de hermanos tocando guitarra, un hermano tocando trompeta, un hermano con tambor, un hermano guiando la música, cantando, y tenía la música ahí en la pantalla. Y eran canciones que yo nunca había escuchado, pero ¿sabe qué? Yo sentía hasta la profundidad de mi corazón que el Espíritu de Dios estaba en ese lugar. Y cuando me tocaba el momento de predicar en aquel día, sentía la presencia de Dios a través de la palabra. Yo veía las caras de los hermanos ahí por todo sitio en la iglesia, escuchando y participando en el mensaje. Y cuando salí esta semana, cuando visitaba con personas durante la semana, yo estaba contándoles de domingo, de cómo fue, y terminando el mensaje el domingo pasado, saliendo de la iglesia, 3 personas nos invitaron a almorzar con ellos. Yo tuve que decirles que tenía planes, pero qué bueno que fuimos a un lugar que nunca habíamos ido, pero sentíamos la presencia de Dios y los hermanos tan amables con nosotros.
venimos a la iglesia, hermanos, y salimos a sembrar, a decir, a contar. Y yo toda la semana contando de mi experiencia en la iglesia y cuán rico era la, la música, la adoración a Cristo que se sentía y de la palabra también que Dios nos dio. Él dice que el campo donde está sembrado es el mundo, ¿ok? Es el mundo. Y las semillas buenas son los hijos del reino. Los hijos del reino. Bueno, vamos a ver que también él dice, pero la cizaña son los hijos del diablo, del maligno. Este explica por qué hay tantas cosas inexplicables en el mundo, en la vida. No tan solo en la iglesia, sino que en el mundo, que hay cosas que no se puede explicar. Y bueno, vamos a seguir los pensamientos. Esto explica mucho de lo que sucede en el mundo bajo el nombre de Jesús. Hay muchas cosas. Bueno, yo sé que en el mundo él está hablando de donde nos ha sembrado en el mundo, pero también hay que reconocer que la iglesia está en el mundo también. Dice aquí en Efesios capítulo 6 del verso 10 a 20. Finalmente bueno, estoy leyéndolo en inglés, hermanos. Disculpen un momento mientras que lo veo en español. El enemigo que los sembró es el diablo. En 1 de Pedro, capítulo 5, los versos 8 y 9, escucha lo que dice la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que el diablo, el enemigo, es el que sembró la semilla mala, la cizaña, ¿ok? La cizaña. ¿Y qué dice Pedro aquí? Resistid firmes en la fe, ¿ok? Si resistimos al diablo, la Biblia nos dice que huirá de nosotros. Muchas veces yo he pensado en este verso de la Biblia en mi mente cuando estoy frente a una prueba o un problema que yo sé que el diablo ha puesto un tropiezo en mi camino. También Efesios 6, 10 hasta 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que vestíos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con
la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sabemos quién es el maligno, es el diablo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. También vemos aquí, hermanos, en la parábola que el Señor nos dio, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Los que meten la hoz para sacar la cosecha son los ángeles. Él dice aquí, más el que, este es Mateo, es otro que quería darles. Mateo 24, 13 a 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Wow, el fin. La siega es el fin del mundo. Y dice también en el último lugar, habrá llanto y crujir de dientes. Este está registrado en varias partes de la Biblia. Habla del crujir de los dientes, el llanto y el crujir de dientes. Dice de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Wow. Entonces se puede saber, se puede observar que Cristo me parece que está contestando esa pregunta. Si el reino de los cielos está aquí, ¿por qué tanta maldad? Y él dice aquí en la última parte de la parábola, ¿dónde van las cizañas? Los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. También quería mencionar también 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. El Señor conoce a los que son suyos. Me conoce a mí, te conoce a ti también. Él sabe la diferencia. Yo puedo ver la cara de una persona y no te puedo decir si es cristiano o no es, si tiene fe o no tiene fe. La cara no indica. Tal vez una sonrisa, ¿no? Pero una persona no creyente en Dios puede tener una sonrisa en la cara también, ¿no?
es difícil saber, pero ¿sabe quién conoce? El Dios Altísimo, el Señor de los señores, Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, conoce a los suyos. Así dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios bendito en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Señor, pido que estés con ellos muy cerca en este día, dándoles un día de alegría, de felicidad, y que puedan gozarse en la presencia de Dios en este día. Te despedimos, Señor, de este mensaje, pero no de tu presencia. Vaya con nosotros, Señor, durante este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.